Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues vamos con una nueva grabación. Aquí traigo el manual que me va a servir de apoyo para la exposición y que a mí me ayudó y muchísimo durante mi preparación del PIR. Yo soy psicólogo especialista en psicología clínica. Mi nombre, lo sabéis casi todos, es José Manuel Gómez Altable. Eh, y En este canal y en uno anterior, que sigue vivo, pero ahora con otro objetivo, con otros contenidos, al canal anterior me refiero, cuando hablo del canal anterior me refiero a mi amigo Freud, y cuando hablo del presente en el que está alojada esta grabación, me refiero a psicología, la ciencia de lo humano. Bueno, pues allá en mi amigo Freud, hace ya algunos meses, iniciamos una serie de vídeos, una serie de grabaciones eh, pensadas muy especialmente para estudiantes ya egresados del grado en psicología, eh, algunos con el máster en psicología general sanitaria en su bolsillo, otros sin él, pero que quieren obtener una plaza en el Sistema Nacional de Salud como psicóloga interno residente. A esta audiencia, aunque aquí nadie va a encontrar la puerta cerrada, si sois curiosos, bienvenidos. Si tenéis interés en los contenidos que tienen que dominar los estudiantes aspirantes a PIR, pues por la razón que sea, pues como digo, no se os hará un interrogatorio. Bienvenidos sois. Si queréis serviros de las grabaciones para aprender o curiosear, formaros en la dirección que estiméis conveniente. Así pues, aquí en Psicología, la ciencia de lo humano, continuamos con aquella serie de grabaciones que comenzó en mi amigo Freud para esta audiencia, eh, especialmente para esta audiencia, estudiantes que preparan el PIR y que aspiran a una plaza como psicólogos internos residentes, que lleva al título que otorga el Ministerio de Sanidad de nuestro país de psicólogo especialista en psicología clínica y que no es el mismo título, ni mucho menos, que el otorgado por las universidades después de cursar el máster en psicología general sanitaria. El máster en psicología general sanitaria habilita para la profesión regulada en nuestro país de psicólogo general sanitario, actividad que se puede ejercer en el ámbito privado, pero solamente los psicólogos especialistas en psicología clínica que se hayan formado, hayan recibido la formación sanitaria especializada 4 años en el Sistema Nacional de Salud, ah, solamente eh, los psicólogos que hayan pasado por esta residencia formativa conseguirán, tendrán acceso al título de psicólogo especialista en psicología clínica, que habilita tanto para el ejercicio privado como para el ejercicio en el sistema público de salud en nuestro país. Eh, bueno, hemos empezado por el área de psicopatología y por ella vamos a seguir. Eh, Voy a empezar por una recomendación bibliográfica, siguiendo con el listado que ya iniciamos hace pues unas cuantas grabaciones ya, que se iniciaron en mi amigo Freud, como acabo de hace unos instantes de recordaros.
Hoy os traigo la siguiente referencia. Supongo que podéis leer en inglés un, un material de Hillman y Wallenstein, Clinical Neuropsychology, ah, material publicado por la editorial de la Universidad de Oxford y que se publicó en New York. Neuropsicología clínica, aunque lo encontraréis en inglés, creo que no está traducido. Hillman y Wallenstein son los autores. Dicho lo cual, seguimos con nuestra rutina. Os recuerdo, bueno, estamos dentro del avance de los contenidos del área de psicopatología, estamos en sistemas clasificatorios en psicopatología. Sobre este tema, en el año 2002 se formuló una pregunta, la número 127, sobre evaluación multiaxial. En el año 2003, también sobre evaluación multiaxial, se formuló la pregunta 106. Y en el año 2004, igualmente sobre evaluación multiaxial, se formularon dos preguntas, la número 62 y la número 152, sobre evaluación multiaxial, como decimos. Recordaros tan solo que en los años 2002, 2003 y 2004, el examen PIR constaba de 260 preguntas. Así fue entre 1993 y 2011. Posteriormente a 2011 se redujo el número de preguntas a 235 y con posterioridad se ha seguido reduciendo el número de preguntas del examen. Si seguimos con nuestro itinerario habitual en cada una de las grabaciones de esta serie PIR del área de psicopatología, tenemos ahora que situarnos en el apartado de semiología psicopatológica, lógicamente, y hoy tocaría introducir el término, la entrada, incidencia. En este contexto psicopatológico, incidencia significa frecuencia de casos nuevos de un trastorno ocurridos en una población durante un periodo de tiempo concreto. Voy a repetirlo. La incidencia, término con el que nos familiarizamos a partir de la pandemia de la COVID-19, incidencia significa frecuencia de casos nuevos de un trastorno ocurridos en una población durante un periodo de tiempo concreto. Bueno, por cierto, esta entrada no pertenece al bloque de sistemas clasificatorios, sino que ya
Nosotros nos avanzamos un poco y corresponde al bloque de epidemiología. Y os recuerdo una entrada, la de diseño retrospectivo. ¿Recordáis lo que era un diseño retrospectivo también dentro de este bloque de epidemiología? Un diseño retrospectivo era un estudio en el cual sobre una muestra de sujetos seleccionada en un momento dado se evalúan las variables independientes de forma retrospectiva en el pasado. Esto es como fenómenos ocurridos con anterioridad al inicio del estudio. De ahí lo de retrospectivo. Se evalúan variables independientes de forma retrospectiva en el pasado. Fenómenos ocurridos con anterioridad al inicio del estudio. Es un estudio sobre una muestra de sujetos seleccionada en un momento dado. Lo que se evalúan son variables independientes. Diseño retrospectivo. Seguimos con nuestro itinerario. Preguntas PIR de convocatorias anteriores. Estamos en el bloque de sistemas clasificatorios en psicopatología. Nos situamos en la convocatoria de 2001. Hemos avanzado desde la convocatoria de 1993, avanzando, siguiendo la línea del tiempo, en relación a preguntas específicas sobre sistemas clasificatorios en psicopatología. Pues bien, situándonos en la convocatoria de 2001, podemos traer aquí a colación la pregunta número 88, cuyo enunciado dice así. El DSM-4 incluye un eje de evaluación que se refiere a las enfermedades médicas actuales potencialmente relevantes para la comprensión o abordaje del trastorno mental del sujeto. Punto. Estos estados, y aparece una pregunta, ¿cómo se contemplan en la CIE-10? Clasificación Internacional de Enfermedades, ya sabéis. Estos estados, ¿cómo se contemplan en la CIE-10? 5 alternativas de respuesta. 1. Clasificados resumidamente dentro de los trastornos clínicos inespecíficos. 2. Clasificados fuera del capítulo Trastornos mentales de la CIE-10. 3. Incluidos fuera del capítulo quinto de la CIE-9. 4. Incluidos en una lista de categorías principales del eje 1. No sé si he dicho 5, quería decir 4, es que no se me lo ha parecido. Y 5, ahora sí, clasificados ordenadamente entre los trastornos mentales de la CIE-10. Corregiremos a su debido tiempo todas estas preguntas. Y por último, antes ya de reanudar el hilo principal de exposición, vamos con nuestras plantillas 10 y 10-20 en la convocatoria de 2017. Sí, no me equivoco, ¿no? En la convocatoria de 2017, ¿cuántas preguntas encontramos en el examen
sobre psicopatología 16, en concreto 16, numeradas del siguiente modo: 60, 61, 62, saltamos a la 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 y 210. Como veis, desde la 199, todas hasta la 210, de manera consecutiva, pertenecientes al área de psicopatología. En el año 2017 ya nos encontrábamos con un examen de 235 preguntas. Y ahora sí, vamos a seguir con los sistemas clasificatorios en psicopatología. ¿Recordáis? Esta serie de grabaciones para estudiantes PIR comenzaron en el marco de el área de psicopatología con una historia de la psicopatología, una breve historia condensada, pero en la que no falta de nada. Hemos intentado ser lo más rigurosos que hemos podido, ¿no? Bueno, pues arrancamos en la anterior grabación, ya aquí, alojada aquí en Psicología, la ciencia del humano, con las clasificaciones psicopatológicas modernas y su evolución. Introducimos la cuestión y hoy teníamos que centrarnos en la International Classification of Diseases, la ICD, Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Bien, las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la APA, son las más importantes, pero eso supongo que ya lo sabéis. El esquema que vamos a desarrollar a continuación es el siguiente. Principales sistemas clasificatorios, APA y OMS. ¿Comenzamos por la APA? Bueno, no, comenzamos por la OMS, porque el primer documento que apareció fue la CIE 6 en el año 1948, que presentaba un capítulo específico para enfermedad mental por primera vez. CIE 6, año 1948. Con posterioridad, en 1952, aparece de mano de la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-1. ¿He dicho 1952? Creo que lo he dicho. Presenta una influencia dinámica, a destacar el concepto de reacción de Maillard. En 1955, la CIE 7 toma el relevo a la CIE 6. La CIE 7 es una reformulación de su predecesora, la CIE 6. En 1967
Llega la CIE 8, que incorpora un glosario de términos. Sabéis que a mí los glosarios me parecen un grandísimo invento. Glosarios, apéndices semiológicos, como se prefiera. 1968, un año después de la CIE 8, el DSM-2 hace su aparición con la inclusión de trastornos psicofisiológicos y la noción presenta un cierto caos, vamos a decirlo así, ¿no? Pero a destacar los trastornos psicofisiológicos. En el año 1975 aparece la CIE 9, reformulación de su predecesora, la CIE 8. Y en 1980 el DSM-3 toma el relevo del DSM-2. En el DSM-3 apreciamos criterios operativos para todos los trastornos. Podemos decir que es ateórico y descriptivo, práctico, que dirían algunos. Aparece un sistema multiaxial y se aprecian los principios de parsimonia y jerarquía. Si continuamos en la línea del tiempo, el DSM-3 es revisado en 1987. Aparecen mejores ejes 4 y 5. Ya hemos dicho que aparecía el sistema multiaxial en el DSM-3. Bueno, pues el DSM-3, en su versión revisada, mejora los ejes 4 y 5. La CIE 10 de la OMS, ya sabéis, Organización Mundial de la Salud, se publica en 1993. Supone un abandono de la diferenciación entre psicosis y neurosis como principio organizador. Abandono de la diferenciación entre psicosis y neurosis como principio organizador. 1993. Un año más tarde, en el 94, hace su entrada en escena el DSM-4, que da prioridad a la investigación e supone una reformulación de su predecesor y un cambio de criterios. El texto revisado del DSM-4 es de 2000. Supone una revisión y actualización y sirve para corregir errores. El DSM-5 entra en vigor en 2014, pero se publica en 2013 y supone una desaparición de la evaluación multiaxial. Supone un modelo mixto categorial dimensional. Años después, en 2019, nos llega la CIE 11. En la CIE 11 desaparece asimismo la evaluación multiaxial, como había ocurrido en el DSM-5, van de la mano, los documentos de la APA y de la OMS. Supone la CIE 11 una convergencia, perdón, no sé qué iba a decir, diría Freud un lapsus. Supone la CIE 11 una convergencia con CIF, ya indicaremos qué es este documento, y el DSM-5. Esto último no os sorprende. Encontramos los antecedentes de esta clasificación, de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, en la obra de Jacques Bartillon,
director del Servicio de Estadística de París, quien presentó en Chicago en 1893 una nueva nomenclatura de enfermedades resultante de la combinación de las clasificaciones inglesa, alemana y suiza. Él mismo, Bartillon, coordinó la segunda y tercera revisiones hasta que en 1929 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, comenzó a hacerse cargo de las siguientes. Desde la 4 en adelante y posteriores. Hasta la quinta revisión se mantuvo la estructura inicial y solamente se incluían las enfermedades que eran causa de defunción e invalidez. Habrá quien piense que estos son criterios muy restrictivos. La sexta revisión, la de 1948, con que hemos arrancado nosotros en nuestra particular tabla, de las clasificaciones de la OMS y la APA, la sexta revisión, 1948, incluye por primera vez un capítulo específico para las enfermedades mentales, dividido en 3 secciones: psicosis, desórdenes psiconeuróticos y trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia. Psicosis, desórdenes psiconeuróticos y trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia. CIE 6. No incluía este documento, sin embargo, trastornos como la demencia, los trastornos de adaptación y gran parte de los trastornos de la personalidad. La séptima revisión introdujo escasas variaciones, ya lo hemos dicho. Con lo cual, no se alcanzó cierto consenso internacional sobre estas versiones hasta la publicación de la CIE 8 en 1967, que, como dijimos, incorporaba un glosario de términos. Esta revisión, la CIE 8, incorporaba por primera vez un glosario, lo acabamos de mencionar, definiendo las principales categorías clínicas, con el fin de desarrollar un lenguaje común, que siempre es muy oportuno y necesario, y mejorar la fiabilidad de los diagnósticos. La CIE 8 organizaba las alteraciones mentales en 3 grupos: psicosis, neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos, y oligofrenia. Análogamente, o como había ocurrido en la CIE 6, con su capítulo específico para las enfermedades mentales, dividido en 3 secciones: psicosis, desórdenes psiconeuróticos y trastornos del carácter, del comportamiento y de la inteligencia. En la CIE 8, las alteraciones mentales se organizaban en 3 grupos igualmente. Psicosis, 1, el primero de ellos,
Segundo, neurosis, trastornos de la personalidad y otros trastornos mentales no psicóticos. Los psicóticos siempre se consideran aparte. Y tercer grupo, oligofrenia. En la CIE 9, 1975, y la CIE 10, 1993, entre ambas, por decirlo mejor, apenas existen diferencias en cuanto al capítulo que recoge los trastornos mentales, constituyendo el capítulo de la CIE 10 una extensión y subdivisión del anterior. En la CIE 10 se abandona, no obstante, la diferenciación entre psicosis y neurosis. También ha sido dicho hace un rato, en esta misma grabación. Como principio organizador de la clasificación, así ha sido aclarado. Y se utiliza principalmente el término trastorno. Yo también lo prefiero. Aunque en la mayoría de los casos, pacientes que llegan a consulta de carne y hueso, con nombre y apellidos, ni siquiera este último término, el de trastorno, es necesario para prestarles la ayuda que necesitan. Bueno, pues eso. Reitero, en la CIE 10 se abandona la diferenciación entre psicosis y neurosis como principio organizador de la clasificación y empieza a utilizarse el término trastorno, principalmente. En 1989 se aprobó el texto básico y la OMS acordó su introducción a partir de enero de 1993. Por eso, cuando hablamos de la fecha de la CIE 10, siempre hablamos del año 93 y no de 1989, unos años antes, en que se aprobó el texto básico. Pero es en el 93 cuando entra en vigor. Enero del 93. Bueno, no vamos a seguir hoy porque tendríamos que continuar con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, los DSM, y su historia, y alargaríamos demasiado la exposición, me parecería un exceso, ¿no? Demasiada información para una sola grabación. Pero ya os lo anuncio. Comenzaremos en este punto, en la próxima grabación, sobre psicopatología para aspirantes a PIR. Manuales, manual en sus distintas entregas, versiones, ediciones, hasta llegar a la 5. Ya tenemos una versión revisada del DSM-5, que es el documento que ahora está en vigor. Ah, pues eso será el objeto de exposición en la próxima grabación. La historia del DSM. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Bueno, pues no hemos acabado todavía. Creíais que sí, pero no. Vamos a ver.
Dejáis, voy a continuar. Ah, por cierto, lo olvidaba. Respecto de la CIE 11, se presentó en 2019 con el objetivo de entrar en vigor en 2022. Este dato no sé si os lo he concretado. Bueno, lo acabo de hacer. Vale, a ver, siempre me olvido de algo. Pero, mm, a ver. La clasificación internacional de enfermedades, la CIE, es un sistema estandarizado de codificación de enfermedades y problemas de salud utilizado mundialmente para diagnóstico, estadísticas y análisis epidemiológico. La clasificación internacional de enfermedades es un sistema desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que proporciona códigos únicos para enfermedades, traumatismos y causas de muerte, permitiendo un lenguaje común entre profesionales de la salud a nivel global. Este es su principal valor. Su objetivo principal es facilitar la notificación, análisis, interpretación y comparación de datos de mortalidad y morbilidad, así como servir como estándar para fines clínicos de investigación y de políticas sanitarias. Las últimas versiones, CIE 10, se trata de la 10ª revisión, fue ampliamente utilizada desde la década de 1990 con adaptaciones nacionales, como la CIE 10 en España. Era la CIE 10-ES de España, ¿no? Lo podéis encontrar en la web del Ministerio de Sanidad. Década de 1990 del pasado siglo XX, desde esa década, ampliamente utilizada. La CIE 11 es la 11ª revisión, fue adoptada en 2019 y está vigente desde el 1 de enero de 2022, lo acabamos de comentar. Contiene aproximadamente 17.000 códigos únicos, habéis oído bien, 17.000 códigos únicos y más de 120.000 términos codificables, con soporte digital completo y algoritmos inteligentes que interpretan más de 1,6 millones de términos. La CIE 11 incluye normas de interoperabilidad y herramientas para documentación digital, incluyendo COVID-19,
y está diseñada para ser utilizada en múltiples idiomas. Aplicaciones. En primer lugar, claro, clínicas, diagnóstico y seguimiento de pacientes. En segundo lugar, epidemiológicas, monitoreo de tendencias de salud y mortalidad. En tercer lugar, administrativas, gestión de registros médicos y estadísticas nacionales e internacionales. Y por último, de investigación, estudios comparativos y análisis de morbilidad y mortalidad. Una curiosidad, porque hace poco hablé con un colega mexicano sobre estas cuestiones y sé que hay buena parte de la audiencia en ese país, hermano. El Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, el CMC, es el organismo nacional mexicano encargado de promover y supervisar el uso correcto de la CIE en México. Además de la CIE 10 y CIE 11, el CMC gestiona otras clasificaciones de la OMS, como la CIF, que hemos mencionado hace unos instantes y os dije que en su momento os diría que es, bueno, pues la clasificación del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. Ya lo sabéis. Lo prometido era deuda y acabo de saldar esa deuda. Bueno, hemos dicho otras clasificaciones de la OMS, gestionadas por el CMC, la CIF, clasificación del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, y la CIS, con doble I, clasificación internacional de intervenciones en salud. CIS. Este centro, el CMC, también brinda capacitación, asesoría y apoyo en la transición entre versiones de la CIE, contribuyendo a la mejora de la calidad de las estadísticas de salud en México. ¿Cuáles son las características clave de la CIE 11, el documento vigente? En primer lugar, es totalmente digital y accesible en línea. En segundo lugar, dispone de un algoritmo de codificación inteligente que facilita la búsqueda de términos médicos. En tercer lugar, presenta tablas de transición para migrar desde la CIE 10, su predecesora. Es compatible con múltiples idiomas y plataformas de traducción centralizada. Presenta códigos de extensión que pueden usarse para fines distintos de las estadísticas sanitarias. Y con esto creo que el listado es suficiente. En resumen, la CIE, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, es una herramienta esencial para la estandarización de la información sanitaria.
permitiendo la comunicación efectiva entre profesionales de la salud, la planificación de políticas públicas y la investigación epidemiológica a nivel global. Bueno, alguna cosita más. El encabezamiento que encontráis en la CIE 11 es el de Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la salud. Eso es exactamente lo que reza. El objetivo del documento es identificar tendencias y estadísticas de salud en el mundo. Contiene códigos únicos, estamos repasando un poco, para traumatismos, enfermedades y causas de muerte. Proporciona un lenguaje común que permite a los profesionales de la salud compartir información sanitaria en todo el mundo. Es la norma internacional relativa al registro, notificación, análisis, interpretación y comparación de datos de mortalidad y morbilidad. Es el estándar de clasificación diagnóstica para todos los fines clínicos y de investigación. Mortalidad y morbilidad, términos que no son sinónimos. Por eso supongo que la mayoría lo sabéis. Hablo para despistados. Más cosas. Bueno, ha quedado claro que hablamos de la estandarización mundial de la información de diagnóstico en el ámbito de la salud. La OMS avanza en la aplicación e integración de la CIE 11 y las clasificaciones y terminologías médicas conexas. Digamos, información de servicio. Lo podéis encontrar en la web, en el sitio web mundial de la Organización Mundial de la Salud. El documento, fechado en Ginebra, Suiza, en mayo de 2024, reza así. En mayo de 2024, 2 años después de la entrada en vigor oficial de la CIE 11, 132 Estados miembros y zonas se encuentran en distintas fases de aplicación del nuevo sistema de clasificación. En concreto, 72 países han comenzado el proceso de implantación, incluidos los esfuerzos de traducción. Además, 50 países
están realizando o ampliando proyectos piloto de implantación y 14 países y zonas han empezado a recopilar o notificar datos utilizando la codificación de la CIE 11. Esto es información que podéis encontrar en la página de inicio de la CIE 11 en el sitio web mundial de la Organización Mundial de la Salud. Insisto. Continúo la lectura. Coincidiendo con la publicación de la CIE 11 2024, se han lanzado oficialmente 3 nuevas versiones lingüísticas de la CIE 11. Se trata de las siguientes. Están disponibles en 10 idiomas: árabe, chino, checo, español, francés, inglés, portugués, ruso, turco y uzbeco. Y se está traduciendo a otros 25 idiomas. La versión ICD 11-2024 incluye detalles de diagnóstico mejorados y herramientas digitales perfeccionadas para apoyar los sistemas sanitarios mundiales. La versión ICD 11-2024 incluye más de 200 nuevos códigos para alérgenos, lo que proporciona mayor detalle y precisión diagnóstica. Además, se han mejorado significativamente las herramientas digitales y las API. Esta versión incluye la versión candidata de la herramienta digital Open Rule Integrated Course of Death Selection, DORIS, de la OMS, ahora disponible en varios idiomas junto con API actualizadas. Se espera que esta actualización integral mejore y refuerce la calidad de la información sobre las causas de defunción en todos los Estados miembros, lo que contribuirá a mejorar la gestión de los datos sanitarios y la formulación de políticas. Para facilitar la transición de la CIE 10 a la CIE 11, la OMS ha mejorado las tablas cartográficas digitales con opciones cartográficas adicionales, ofreciendo referencias cruzadas y guías exhaustivas. Estas mejoras tienen por objeto garantizar un proceso de migración más fluido y eficiente para todos los países. De aquí a 2024, reza el documento, lo estoy simplemente leyendo, la OMS ha realizado importantes avances en la vinculación de diversas clasificaciones y terminologías médicas para mejorar la interoperabilidad sanitaria mundial. Esto incluye el mapeo sin pérdidas de MEDRA,
Medical Dictionary for Regulatory Activities, para facilitar la notificación precisa de la información relacionada con los medicamentos, la incorporación de la nomenclatura de dispositivos médicos para la coherencia entre los sistemas de salud internacionales y la incorporación de la terminología OFANAT para mejorar la clasificación y comprensión de las enfermedades raras. Además, la OMS está estableciendo enfoques de colaboración técnica y vínculos con la ontología de enfermedades mundo para apoyar una clasificación precisa de las enfermedades, iniciando esfuerzos de diseño con LOIC, Logical Observation Identifiers, Names and Codes, para vincular las observaciones clínicas y de laboratorio con las intervenciones y explorando posibles métodos y marcos de colaboración con otros sistemas terminológicos para mejorar la gestión integral de la información sanitaria. Esto es lo que básicamente os quería leer de la página de inicio de la CIE 11, sitio web mundial de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, lo más importante, creo que no me dejo nada, ya ha quedado dicho. Y ya, para cerrar la grabación, decir, y ahora sí estamos recapitulando, la clasificación internacional de enfermedades, CIE, es un sistema estándar para codificar y clasificar enfermedades y problemas de salud, usado mundialmente para fines clínicos, estadísticos y administrativos. La CIE es un sistema desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para registrar y clasificar sistemáticamente todas las enfermedades, lesiones y causas externas de muerte. Su propósito principal, insistimos, estamos recapitulando, esto ya ha sido dicho con anterioridad en esta misma grabación, es facilitar la recopilación, análisis y comparación de datos de salud a nivel global, permitiendo estudios epidemiológicos y la planificación de sistemas de salud. En cuanto a sus usos principales que ya han sido apuntados, clínico,
permite a los profesionales de la salud documentar diagnósticos de manera uniforme en historias clínicas. Epidemiológico, facilita la vigilancia de enfermedades, identificación de brotes y tendencias de morbilidad y mortalidad. Y administrativo y financiero, sirve de base para la facturación, aseguramiento de salud y elaboración de estadísticas oficiales. Organización de la CIE. Esto creo que no, bueno, sí, lo hemos dicho, pero desde otro punto de vista. La CIE se estructura en capítulos, cada uno abarcando un grupo de enfermedades según el órgano o sistema afectado. Causas externas o factores relacionados con la salud. Cada enfermedad recibe un código alfanumérico que permite registrarla de manera precisa. Por ejemplo, la CIE-10, utilizada ampliamente desde la década de 1990, contiene códigos como E11 para diabetes mellitus tipo 2. Ya sabéis, la que suele aparecer, aunque no necesariamente, con la edad. Versiones, nos centramos en las dos últimas, la CIE-10, actualmente en uso en muchos países, incluida España. Todavía sigue en uso. Y la vigente, según la OMS, CIE-11. Como digo, es la versión más reciente, aprobada en 2019 por la Organización Mundial de la Salud. Introduce mejoras en digitalización, es la era que nos ha tocado vivir, claridad en términos clínicos, que siempre es de agradecer, y adaptación a la medicina moderna. Incluye nuevas categorías para enfermedades mentales y una guía más detallada para codificación clínica. Si nos centramos en nuestro país, en España, la CIE se utiliza para codificación hospitalaria, administrativa y generación de estadísticas de salud pública. El Ministerio de Sanidad adapta las versiones de la CIE para usos nacionales. Es el ministerio responsable y competente, el de Sanidad. Y los profesionales sanitarios emplean estos códigos para notificaciones y registros clínicos. La CIE es esencial para garantizar consistencia y comparabilidad de datos de salud. Y esto es básico, tanto a nivel nacional como internacional. Y constituye una herramienta fundamental en la planificación sanitaria y la investigación médica. Consistencia y comparabilidad de datos de salud, tanto a nivel nacional como internacional. Bueno, pues os anuncio, aquí es donde yo me pongo pesado y decís que no paro nunca de querer más y más, pues sí, nunca me canso de aprender, nunca me canso de enseñar, de compartir lo que sé. Os anuncio 3 grabaciones, llegarán muy pronto a la psicología, a la ciencia del humano, cuando tenga huecos en mi agenda de trabajo. 3 grabaciones, como digo, de contenido relacionado. Una, versiones de la CIE 11 detalladas, nos vamos a parar
en el documento vigente de la Organización Mundial de la Salud. Otra sobre enfermedades según la CIE-10, que como sabéis está actualmente en uso en muchos países, incluido el nuestro. Enfermedades según la CIE-10. Y una tercera grabación sobre la aplicación de la CIE en nuestro país, precisamente, en España. Pues nada más, con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8, que me gusta decir. Gracias por vuestra atención. Os ha hablado José Manuel Gómez Altable, psicólogo clínico, psicólogo especializado en educación, doctor en psicología, educador, divulgador, amante de saber, de aprender para crecer. Y padre de la criatura, de psicología, la ciencia del humano. También de mi amigo Freud, porque no os lo he comentado, os lo digo ahora, soy psicoanalista y lo aplico en mi trabajo en consulta. Por lo tanto, me declaro rendido admirador de la obra de Sigmund Freud, que sí, no fue perfecto, pero ¿quién lo es? Sin embargo, fue disruptivo, maravillosamente disruptivo, y dio paso a la psicoterapia de hoy. No sé si lo pretendía o no, pero lo hizo posible. Hasta pronto, chao.